Hola, bienvenidos a otro capítulo de Padrecito Empresarial, los capítulos sin Ricardo. Ricardo, para los que nos escuchan, ya saben que está ahora haciendo un trabajo especial para la oficina de Berlín, en donde está ahorita laborando. Y nos comentaba a Diego y a mí que es un poco difícil hacer estas grabaciones de Skype que generalmente hacemos para hacer estos programas. Lo cual me da un poco de tristeza, pero también me da mucha alegría porque me da la oportunidad de, para no hacer un monólogo espantosamente aburrido, invitar a amigos empresarios y en este caso a amiga empresaria que tenía yo muchas ganas de invitar a Padrecito Empresarial desde hace mucho tiempo. Y ahorita ustedes van a saber por qué. Está con nosotros María Estela Cepeda Bernés, arquitecta, madre de familia, empresaria, deportista increíble, es ciclista, maratonista y además de súper simpática, es súper guapísima y es una alegría tremenda que nos visites esta vez. Bienvenida, María Estela. Gracias, Maru. Estoy muy agradecida contigo. Con muchísimo cariño siempre escucho Padrecito Empresarial, aprendo mucho. Cada capítulo es una lección. Me quedo siempre con alguna idea o con algún caso de éxito que, pues porque lo aplico después en algo de mi trabajo, ¿no? Y muchas veces también con el trato diario de la gente que convive conmigo en la empresa. Es verdad. Tú decides estudiar para convertirte en arquitecta. ¿Arquitecta se puede decir? Sí. ¿Es correcto? ¿Arquitecta? ¿Cuándo? ¿Cuándo decides? Mi papá es arquitecto. Uh-huh. Yo creo que más que decisión fue natural. Fue un oficio que aprendí de manera natural porque lo acompañaba desde muy pequeña a las obras y me ponían a contar block, me ponían a contar sacos de cemento, me decían apunta y aquí vas a poner concepto, precio unitario, importe. ¿Qué edad tenías? 10 años. ¿De verdad? Y entonces estaba yo haciendo estimaciones. Ya. Y también estaba haciendo reportes de materiales de construcción. Y creo que no me daba cuenta hasta que ya tenía 18 años y me gustaba mucho el dibujo técnico, cabe destacar, no el artístico. Sí. El técnico, me gustaba mucho todo lo que era geometría. Siempre fue muy buena en matemáticas. Incluso fui el primer lugar en la preparatoria, en todo el mejor promedio de toda la preparatoria, de toda la generación en matemáticas. Déjame inserto una anécdota de que por un tiempo coqueteé con la idea de convertirme en una arquitecta, porque me encantaba la parte creativa, pero era yo pésima en matemáticas y cuando me enteraron de todo lo que tenía yo que hacer en matemáticas, descarté ese plan. Entonces, premio a la mejor estudiante de matemáticas en la preparatoria. Mejor promedio. Y nunca, el mejor promedio, no solamente. De toda la preparatoria, sí, a la generación entera. O sea, además de todos los atributos, eres nerd, es increíble eso. Sí. Fíjate que nunca había escuchado a alguien que se manifieste fanático del dibujo técnico. O sea, si había yo escuchado hablar a alguien que le gusta dibujar, crear y personajes, pero nunca a nadie había oído que le gustara el dibujo técnico. ¿De dónde crees que te vino eso? ¿De ver a tu papá? ¿O? Bueno, la fascinación venía de la geometría. Ya. El dibujo técnico tiene que ver con sacar todas las caras posibles a un volumen. Oh, wow. Entonces la tienes que ver en todos sus puntos, por arriba, por todas las caras que tenga, por abajo, y eso tiene que ver mucho es el dibujo técnico junto con geometría descriptiva.
Entonces a mí me entraba una fascinación por dibujar formas, arcos, bóvedas, más que hacerlo con mano alzada o libremente como si fuera un artista. Me gustaba hacerlo con fórmulas, con reglas, muchos elementos que ahorita ya no se usan porque los sustituye la computadora. Pero nos usábamos otro tipo de reglas que nos permitían jugar con los estilógrafos. Me acuerdo que mi papá, lo que más sintió orgulloso él cuando yo llegué en mi primer semestre de la carrera fue instalar mi respirador con una regla alemana antiquísima que él adquirió cuando ya tenía sus buenos ingresos. Dejármela instalada en mi cuarto de residencias y enseñármela a usar, creo que fue como lo máximo para él. Sí. ¿Tienes hermanos, hermanas? Tengo 2 hermanos, una hermana, los 3 son mayores que yo, por 10, 9 y 8 años. ¿Son arquitectos? Son ingenieros en electrónica y mi hermana es licenciada en administración de empresas. Ya. O sea que eras, la como única. Decimos aquí, la Stup. La más pequeña, Stup es Maya, para la más pequeña, la Benjamina, y fuiste la única que quiso seguir los pasos de tu papá. Yo creo que fui la que estuvo más pegada a él en la etapa de cuando él estuvo construyendo. Él inició construyendo en Cancún. O sea, inició, me refiero, desarrollando Cancún. Fue el primer hotel que operó en Cancún. De los pioneros. ¿Qué hotel fue ese? Maya Caribe. Ya. Muy viejo. Tiene el kilómetro 6. Es increíble. Ya quedó todo chiquitito. Mi papá fue uno de los primeros delegados de Fonatur de Cancún, pero, o sea, estoy hablando de los años 80, y Cancún, me acuerdo que se lo describían como el sueño de banqueros. Fue un puerto que se creó para traer ingresos de dólares a México, pero creo que eso comenzó como en los 70s más bien. En los 70s. De esto. Dime una cosa. Cuando tú estudiaste la carrera, ¿la estudiaste aquí en Mérida, en una universidad privada, en la Universidad de la UADY? ¿Dónde estudiaste? Estudié en Monterrey, tuve la oportunidad de irme para allá. La familia de mi papá es toda del norte, entonces para mi papá fue de alguna manera sencillo darme la autorización porque sabía que tenía familia en la que yo pudiera contar. Y todos mis hermanos ya se habían ido, entonces por derecho lo exigí. Y cuando estabas en Monterrey, ¿te sentías bien teniendo a todos las familias, los primos? Pero dime una cosa que me da curiosidad. ¿Siempre habían más hombres estudiantes de arquitectura que mujeres? ¿O ya más o menos para tu edad, que eres muy jovencita, ya se habían emparejado? La carrera de arquitectura es compatible con la carrera de ingeniería civil. Y las materias que llevábamos con los ingenieros civiles éramos únicamente, si acaso, 2 o 3 mujeres. Entonces nos tocó un ambiente pues más estricto. Los ingenieros civiles llevan materias más pesadas de matemáticas. Nos exigían muchísimo más a los arquitectos porque se burlaban de nosotros. Pero no sabían que eras campeona mejor promedio. Entonces... Me fue muy bien, gracias a Dios. Yo fui con la mentalidad al TEC de Monterrey de exprimir a los mejores maestros y los que tuvieran el mejor currículo. Y mientras más difícil era el maestro, era la clase que me metía. Y mientras más me advertían que era el peor maestro, esa era la clase que yo iba. Quizás porque tenía la conciencia venía yo desde Mérida, tenía la conciencia de lo difícil que era para, pues, estar viviendo los gastos y sobre todo pues, pertenecer a una universidad que quizás es la segunda de Latinoamérica o en un ranking muy importante. Sí. Querías honrar el sacrificio de tus papás, todo lo que se había puesto en ti, toda la esperanza para ti y no fallarles y dar el Y mis máximo. hermanos habían puesto ya la vara muy alta, ¿no? Todos salieron con mención y no me quería quedar yo tampoco atrás. Y después de terminar la carrera, ¿decides inmediatamente venirte a Mérida? Sí, cuando termino la carrera, gracias a Dios ya tenía propuestas de trabajo de maestros, de unirme a sus despachos, pero mi papá traía un proyecto personal que yo pudiera integrarme a su constructora
ya no como empleada, sino como su brazo derecho. Ya, como una socia, como la otra parte. Y lo que me atrajo de esto es que estando al lado de él, yo iba a poder aprender o absorber la experiencia de él directamente. Ya. Pero ahora tú tienes tu propia firma. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuviste con tu papá? ¿Cómo es que decides tú independizarte? ¿Qué pasa? Estuve con él 5 años, yo casi 6. Aprendí muchísimo. Creo que acorté el tiempo de experiencia a lo que otro arquitecto, otro constructor le hubiera llevado. Y pude independizarme porque empecé a ver que, pues, la brecha generacional, sí, no es que él tuviera la razón, no es que yo estuviera mal, sino que la generación marca otras ideas, otras necesidades, otros materiales y sistemas constructivos. Yeah. Y de ahí salió la idea de que era mucho más sana la relación familiar si yo comenzaba a irme por mi propia línea de diseño. Yeah. Y tú comenzaste a diseñar y a construir. Es correcto. Tú y yo nos conocimos por una amiga en común, por Diana, en nuestros grupos empresariales, donde vamos conociendo y aprendiendo. Y recientemente más o menos hace un año, tú te encontraste con la necesidad de hacer un cambio radical en tu equipo de trabajo, porque estaba yendo todo muy bien, pero estaba yendo como no de una manera extraordinaria, y yo creo que al oírte hablar y al oírte tu desarrollo académico, tu carrera universitaria, como que siempre buscas levantar la vara, irte a la excelencia. Y yo me acuerdo que hablábamos que esto te frustraba un poco de ver que tenías que luchar con lo que la gente lucha siempre, la puntualidad de los trabajadores, el cuidado de la limpieza a la hora de la construcción, el compromiso del equipo de trabajo, a veces problemas de discusiones entre el electricista con el plomero, etcétera. Las cosas que toda la gente que construye tiene, pero de alguna manera tú decidiste que ese no era el camino, que ese no era el panorama que tú querías vivir en tu empresa. Y empezaste, cuéntanos primero cómo llegaste a esta decisión, cómo tú dijiste, creo que debo de intentar algo nuevo para tener un resultado nuevo. Crecimos muy rápido. Sí. Comencé a tener demanda de proyectos importantes residenciales en los principales fraccionamientos de aquí del norte de Mérida, sobre todo privadas. Sí. Comenzamos a tener demanda de proyecto y construcción al mismo tiempo. Y teníamos un grupo de trabajo que era numeroso, pero se empiezan a salir de las manos en cuanto a que necesitan una buena organización, una buena supervisión y sobre todo una buena administración. Sí. Y todos estos elementos, cuando uno va creciendo y no te ves venir la carga de trabajo y la demanda de tiempo, tuvimos que parar un momento, decidir hacia dónde iba a ser el crecimiento, qué es lo que vale la pena, qué es lo que no vale la pena, porque ni en tiempo ni en esfuerzo y los trabajadores no están respondiendo. Eso, cuando te refieres a lo que vale la pena y lo que no vale la pena, ¿es el tipo de cliente que tú aceptas? Es el tipo de cliente, no se trata de que si es una obra grande o es una obra pequeña, sino la calidad de la relación que va a haber en el proceso de la construcción con el cliente. Ya. Yo, cuando doy clase, he tenido la fortuna
en estos 8 años de contar con empresarios arquitectos, empresarios constructores, empresarios ingenieros. Y cada vez que nosotros hablamos del desarrollo de las personas, o cómo debes de crecer a tu personal, o enseñarles alguna capacitación, siempre los que construyen levantan la mano y me dicen, espérate Maru, eso no funciona en la construcción porque estamos trabajando con albañiles y los albañiles son un problema porque los albañiles llegan tarde o no llegan el lunes y porque los albañiles esto y porque los albañiles lo otro. Y yo siempre les porfiaba de que los que estaban fallando eran los líderes, porque como que se habían acomodado en esa zona de que así son las cosas y no podemos hacer nada. Y sin embargo, llegaste tú a demostrar que sí se puede, y esta es la parte más importante para mí de este programa que estamos grabando, porque quisiera que si hay un arquitecto, si hay un constructor, o si usted conoce a un constructor, por favor pásele el link de este programa para que escuche la historia de María Estela, que es maravillosa. Cuéntanos. Bueno, primero confieso que yo seguramente habrá sido una de esas personas que habrá dicho, ¿y qué más pueden aprender? Sí, son albañiles, hasta allá llegaron, sí. Y la sorpresa fue que el líder tenía que cambiar para que todo el grupo de trabajo cambiara y respondiera de la manera que lo están haciendo ahora. Y las estrategias fueron simples. La primera fue escuchar, hacer reuniones con todo el equipo y escuchar qué podía mejorar el ambiente de trabajo. Y surgieron situaciones como una hielera. Sí, porque a veces piensas que te van a pedir unas cosas increíbles, triplícanos el sueldo, o no sé, quién sabe qué cosas piensan a veces los líderes. No quiero preguntar porque me cuesta. Y con una hielera para tener agua fría, por ejemplo. Sí, aquí en Mérida nosotros trabajamos pues a 40 grados bajo el sol, y temas como una hielera constante, todos los días, 2 garrafones de agua y un toldo para los fierreros puedan hacer sus castillos, solucionan gran cantidad de los problemas. Que no cuesta mucho, pero que uno a veces como líder está como que totalmente inconsciente de lo que la gente está sintiendo, pensando, porque uno está en su oficina, entra y sale a la hora que quiera, no le tiene que dar cuentas a nadie. No estás ahí viviéndolo. No estás viviéndolo. Entonces como que no estás consciente de esto, y por eso son buenos estos ejercicios de sentarse con la gente y preguntar, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué quisieras cambiar? ¿Qué quisieras ver? Otro punto sencillo era música. ¿Querían música? Muy válido. No estábamos en una obra, pues hay un buen ambiente de trabajo, no tiene que ser serio, ni es una oficina, ni una notaría. Entonces, sí se puede tener música, se puede de vez en cuando tener unas papitas, unos refrescos, se puede también que puedan salir más temprano un día en específico, o muchos me pedían equipos de seguridad como guantes, ya, porque cargar los bloques lastiman. Los lastiman, claro. Lentes, cosas que si yo no hubiera cambiado mi actitud o si no me hubiera hecho un alto para escucharlas, lo más seguro es que iban a seguir trabajando molestos, de mala gana y con un bajo rendimiento. Sí. Y resentidos porque tú no adivinas qué es lo que ellos quisieran, y lo único que hiciste fue sentarte y preguntar, y como dice aquella canción, vamos a platicar qué es lo que pasa. ¿Después qué siguió? Después que siguió, hicimos un análisis de lo que le molestaba a los clientes. Ajá. Principalmente las quejas eran, llego a la obra y es una mugre. Llego a la obra y está todo puerco. Llego a la obra y no están trabajando. Llego a la obra y... Esas eran las quejas de los clientes. Y no está a tiempo la actividad que me dijeron. Entonces, pues empiezas a diseñar estrategias de cómo combatir esto poco a poco.
estamos trabajando con mucha gente y quizás hay situaciones que uno no puede controlar, pero sí puedes amortiguarlas. Entonces empecé a organizar rifas. Se llamaba la rifa de la puntualidad y asistencia. Por cada semana que tuvieran completa de trabajo y que llegaran a tiempo, ellos iban ganando un boleto. Ajá. Entonces cada semana, mientras más días tuvieran completos, pues más boletos iban a tener. Y a final del mes rifábamos lo mismo. Ellos sugerían, eran perfumes, eran audífonos para escuchar música, eran tarjetas de celular. Ajá. Y si tenías más boletos, tenías más chance de participar en las rifas, ya. No, y la emoción hacíamos las rifas usualmente los lunes, por supuesto, para que no puedan faltar. Y el último día de mes se entregaban todos los boletos. Ya. Y honestamente era un ambiente, ha sido un ambiente divertido, mucho más, hay grupos de trabajo en la obra. Tenemos albañiles, tenemos gente que hace acabados, tenemos gente que coloca mármol, tenemos eléctricos, plomeros, y son varios grupos de trabajo. Esta clasificación yo la ignoraba. El albañil específicamente, ¿qué es lo que hace? El albañil únicamente hace block, pegar block, hacer castillos, estructura, cimentación. ¿Y el acabado no lo hace un albañil? Lo he dividido. Ajá. Porque es mucho mejor tener especialistas. Ya. Un albañil podría intentar hacer todo. Sí. Y seguramente así es en la mayoría de las obras. Pero yo he dividido por especialistas porque hay gente que hace mejor una actividad que otra. Ya. Y solamente conjuntas lo del equipo. Exacto. Eso nos ayudó a mejorar la relación entre todos, a que se brinden ayuda cuando necesitan herramientas, a respetar los espacios, a no dañar el trabajo que ya hizo otro, a tomar en cuenta por ejemplo, las actividades que ya están entregadas, no venir y lastimarlas, mancharlas, darles un golpe. Ya. Eso nos ha ayudado a que el equipo de trabajo esté más integrado. Estela, pero hay más. Cuéntanos qué pasó después. Bueno, también hicimos una selección de la gente que quería. Hice unas entrevistas personalizadas con los contratistas que yo veía con más antigüedad y los que veían mucho más comprometidos con los valores que yo comparto en el trabajo, y manifestaban cosas como: quiero aprender manejar una computadora. Y te decían la razón. Sí, porque ellos ven que las generaciones que vienen más abajo ya las manejan. Y sus miedos eran que cuando su hijo llegaran a cierta edad y les hicieran una pregunta, ellos no pudieran responder. Qué cosa más preciosa. Eso me conmueve, no sabes cómo. O sea, pensar, uno está viendo a una persona que está construyendo y recuerdo a esos ingenieros que dicen, son albañiles. No, también son padres, también son esposos, también son hombres que quieren un desarrollo, que quieren un crecimiento. Y con estas entrevistas tú empezaste a notar esto. ¿Y qué pasó? Y entonces sugerí que hiciéramos un grupo que hiciéramos cursos de computación impartido por la misma gente de nosotros, de la empresa, los supervisores especialmente, y decidimos que tenían que ser los domingos, aunque ¿Tú impusiste el domingo? Ellos lo sugirieron. Todo ha salido de ellos. El equipo de trabajo dijo: el único día para que nosotros estudiemos tranquilos es domingo. Es domingo. Ya. Fueron 3 meses. O sea, el primer curso que se ha dado fue Excel, Word y Windows. Ajá. Y lo dimos durante 3 meses. Fueron los domingos aproximadamente de 9 a 12 y se extendía a la 1 de la tarde porque no se querían ir y querían más y más. Y pues es maravilloso porque no es todo el dinero. El dinero no es lo que están buscando. Es conocimiento, es reconocimiento también y es superación. Y pasó algo con las computadoras.
Y entonces establecimos que el monto del costo de las clases iban a ser 50 pesos por clase, es lo que iban a pagar ellos, y por cada entrega de las obras los viernes que estén impecables, limpias, la empresa iba a aportar 500 pesos. Estas cantidades fueron calculadas de acuerdo a que en 3 meses íbamos a poder comprar al menos 3 laptops para los que aprobaron el curso. ¡Qué maravilla! Entonces ya tienen 3 computadoras, laptops, donde están, y ahorita están haciendo un break antes de pasar a la segunda etapa, porque estabas conversando la otra vez de que ellos mismos están preparando su salón de clase. Sí, empezamos a hacer los cursos en un espacio de 12 metros cuadrados, muy pequeño, no entra mucha gente, éramos adentro si acaso 5 personas. Y ahorita, pues, parte del programa del crecimiento fue rentar un espacio más grande donde por lo menos tuviéramos a 10 a 15 personas sentadas. Y como saben que esto va a ser para los cursos, para poder empezar con el programa de diseño de AutoCAD, entonces entre todos están participando, todos están ayudando a la iluminación, al acondicionamiento, a la albañilería. Platícanos un poco más a los que no sabemos qué es el AutoCAD y lo que significa que trabajadores de la construcción que no fueron a la universidad estén aprendiendo a manejar el AutoCAD, sino dominarlo, que lo entiendan. O sea, bueno, un cambio importante en mi mentalidad de que qué más podían aprender fue 360 grados. Ya no era qué más pueden aprender, ahora es ustedes van a aprender todo. Muy bien, sensacional. Y no hay límite. Y el límite que nadie se los venga a decir. Nadie, ninguna idea, ningún partido, ningún pensamiento, ningún prejuicio, nadie. Entonces yo lo que le comenté a los demás, el personal de más confianza fue, ustedes pueden aprender el AutoCAD y a manejar la computadora, al igual que si tuvieran que llegar a la obra, tratar con ingenieros, con contratistas, abrir el programa, abrir el plano y revisar directamente las medidas y cualquier duda. ¡Qué maravilla! Porque no solo ellos están ejecutando el proyecto. O sea, lo conocen a la perfección. ¿Por qué no podrían manejar un programa que es el AutoCAD, que es de dibujo asistido, en donde los ingenieros y arquitectos hacemos los planos? Los ingenieros y arquitectos que hacen los planos, que lo entienden, pero que sin embargo no lo ejecutan. No lo ejecutan, sí, no ponen un block, ni escarban un cimiento, ni hacen nada, ¿no? Entonces, yo es el potencial que les veo. Si la persona que lo está ejecutando y aparte está entendiendo el plano, ¿cuál es la posibilidad de los errores? Disminuye. Total. Me encanta, es una idea tan innovadora, tan maravillosa, con tanto poder, y a mí me fascina porque le responde a todas esas gentes que me decían ¿qué voy a hacer yo con albañiles? No, ¿qué es lo que no puedes hacer con gente que quiere aprender? ¿Cuál ha sido el resultado en tu empresa en general con los clientes, con los ingresos, con tu vida, con tu tiempo, con todo? Bueno, el nivel de respuesta de los trabajadores fue inmediato. Las obras y la ejecución ha mejorado muchísimo. Los errores han disminuido, pero abismalmente. Ya. La comunicación entre todos mejoró y sobre todo la actitud. Sí. La actitud, porque cuando un cliente o el programa de obra requiere mayor avance, mayor esfuerzo, responden inmediatamente. Ya no es como antes que era de mala gana o habrían discusiones o pues si quiere la próxima semana y ahorita no puedo. No, o sea, anulamos todo este tipo de actitudes. María Estela, te felicito y sé que mucha gente que te
está escuchando te felicita, te admira, te agradece que seas este ejemplo que espero que se propague por todo México, porque en todas las empresas poniendo atención, poniendo cariño, generosidad hacia el desarrollo de cada una de nuestras gentes, vivimos empresas mucho más ricas, mucho más felices, y tú como líder estoy segura de que sientes esa satisfacción y esa tranquilidad de saber que estás haciendo un cambio en la vida de las gentes. El tiempo se nos acaba y quería preguntarte si quisieras compartir algo antes de que nos vayamos. Bueno, el último mensaje que tuvimos en las fiestas de Navidad a todos ellos sí. fue que nos han visitado en las obras gente de Sudamérica, de Estados Unidos, nos han visitado gentes de otras partes del país, y sin embargo, en la calidad que tienen la gente en México, en Yucatán, está a la misma altura, al mismo nivel, y se los dije a ellos. Caminando juntos, podemos demostrar que somos igual de buenos que cualquier otra parte del mundo. Con tu liderazgo, así está pasando. Muchas gracias, Maristela. Espero que nos visites otra vez y nos cuentes más historias emocionantes como estas. Muchas gracias, y es todo un honor haber estado con ustedes. Hasta pronto. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.